Milei dijo que él va a ser recordado por ser el presidente que logró bajar la inflación. Porque hay muchos temas que aparecieron cuando se cuestionaba Milei, que el cambio climático, que los derechos humanos, todos temas importantes. Pero el núcleo duro de lo que él propone tiene que ver con la inflación. Y sabemos que la teoría en la que se basa es que la inflación es fundamentalmente un fenómeno monetario, que el Banco Central emite con su maquinita de billetes, se olvidan, como decía Maslatón ayer, que dice que también tiene que ver con la velocidad de circulación del dinero, porque uno el dinero lo puede ahorrar y entonces no lo gasta y no circula, pero si de pronto la gente empieza a gastar y gastar, sumado desde esta teoría al hecho de que el Banco Central emite y emite, eso sería exclusivamente, para mi ley, si yo entendí bien, lo que genera inflación. Ahora bien, sabemos que la inflación obedece a otras razones y voy a citar algunas que Guido menciona en su libro. El tipo de cambio, el aumento de tipo de cambio es un factor central. Las expectativas, me pareció interesante que dijera Guido que si uno le pregunta a la gente cuánta inflación cree que va a haber el año que viene, es probable que acierten bastante. Y esto tiene que ver también con una suerte de profecía autocumplida. Antes que nada, porque no lo dije, es un fenómeno multicausal y muy complejo que en modo alguno podría ser reducido a un solo factor. Para enumerar otros, que por ejemplo la materia prima aumente o que las multinacionales quieran llevarse un monto significativo en dólares y entonces terminan incrementando los precios para poder irse a sus casas matrices con cierta cantidad significativa de dólares. En fin, debe haber otras razones también. Me gustaría, Guido, si podés un poco decirnos cuál es la idea de Milei y por qué quizás probablemente no va a funcionar si se considera este fenómeno unicausal. Y otra cosa que me gustaría que no te olvides de decir, porque para mí fue verdaderamente novedosa, es que podría estar invirtiendo el nexo causal, porque se dice que porque la maquinita se echa a rodar, hay inflación. Y podría ser, no sé si decís también o en vez, el sentido inverso, que porque hay inflación y el Estado debe cubrir ciertos gastos, entonces empieza a funcionar la maquinita. Sí, hiciste un buen paneo igual, muy bien, gracias Roxana. A ver, en cuanto a lo que a la premisa que toma Milei en cuanto a la inflación, más que de la escuela austríaca, porque hay ligeras diferencias, es la escuela de Chicago, es Milton Friedman. Y más precisamente lo que mencionaste de la velocidad de circulación del dinero, es la teoría cuantitativa del dinero, que en realidad la propone Fisher y después la toma Milton Friedman. Que básicamente es lo que vos estás planteando, o sea que a mayor emisión, digamos, es una ecuación matemática en la cual de un lado tenés la emisión y del otro lado tenés los precios. Entonces, hablan de que hay una relación entre ambas. Lo cual, hay que decirlo, no es estrictamente falso. La ley de oferta y demanda, digamos, cuando tenemos algo que ofreces o algo que demandas, naturalmente si vos ofertás más de un determinado bien, va a caer su precio. Lo que yo no creo, y muchos economistas no creen, es que esa relación sea exacta. Puede existir una tensión. Si vos te pones a emitir porque sí y nadie te lo está demandando, cosa que sería bastante llamativo, digo, pero supongamos que quisieras hacer eso, naturalmente va a haber un aumento de precios, no en la misma relación. De hecho, tal es así que vos cuando quitas dinero, en realidad, por la misma teoría cuantitativa del dinero, vos tendrías que tener una baja de precios. Y sin embargo, eso no ocurre. En la economía en general, tenemos una tendencia que la deflación es un fenómeno muy extraño. No es algo normal, incluso en economías estables. Entonces esa relación ahí se rompe, cuando uno va por la negativa no se cumple. O sea que sin lugar a dudas es multicausal, y de hecho de esto debes saber más vos, Roxana, pero creo que prácticamente no hay fenómenos unicausales en general. Generalmente ellos se enojan mucho cuando le dicen es multicausal. Bueno, en definitiva tiene que ver con muchas cuestiones. A mí me parece que el tipo de cambio es la primordial. Por ende, cuando ellos nos dicen, bueno, la convertibilidad se fue exitoso en términos de inflación, lo cual es cierto, es estrictamente cierto, pero para mí eso responde a que el tipo de cambio estaba anclado, un peso, un dólar. Por ende, esto es importante y cuando uno tira las series históricas, en el libro está, cuando uno ve la serie histórica y ve la emisión y ve la variación del tipo de cambio, ve que hay una correlación mayor entre los precios y el tipo de cambio. Igual, insisto, no estoy queriendo reemplazar una teoría por otra, no estoy diciendo ahora que es unicausal porque es el tipo de cambio, sino que es algo que juega como las expectativas, como bien vos dijiste, y como también, que esto no es generador de inflación, pero sí en términos de aceleración de la inflación, es el tema de la extranjerización y la concentración. En una economía concentrada, lógicamente, si vos tenés un poder de fijación como empresa más alto de precios, vas a fijar
un precio más alto al que podrías establecer en un mecanismo de competencia. Y en términos de transferización, lo mismo. Si tenés más empresas que pertenecen al exterior o que son de capitales extranjeros y tenés una variación del tipo de cambio, esa transmisión en los precios es mayor. Por ende, si tenés una economía extranjerizada, es más probable que esté vinculada al dólar o al euro. Y esto se explica muy sencillamente como diciendo, bueno, tenemos una empresa acá que tiene sede en Europa y vos sabés que los CEOs, los que llevan adelante las empresas acá localmente, lo que hacen es juntarse cada 3 meses a rendir cuentas. ¿Y en qué moneda van a rendir cuentas si está la sede en Europa? Bueno, en euros, en dólares, pero no lo van a hacer en pesos. Y si el CEO de la sede central ve que hay una devaluación, te va a decir, bueno, ok, trata de resolver para cumplir tu presupuesto en función de los dólares. Así que eso me parece importante y la relación causa-consecuencia es tal cual. O sea, lo que puede ocurrir es, pensemos que nosotros acá somos los que componemos la economía, somos 3 personas que componemos toda la economía y a alguno de nosotros 3 se nos ocurre aumentar un precio. Y si nosotros queremos que esa relación se siga dando, esos intercambios se sigan dando, la emisión puede responder a un mayor aumento de precios. Por ende, en realidad, la emisión no sería la generadora, sino que primero vino una generación de aumento de precios y después finalmente terminas emitiendo. Por ende, no necesariamente, igual sí, se pueden dar en conjunto, se pueden dar individualmente. O sea, puedes tener inflación producto de que emitiste más, de que el tipo de cambio se te fue, y puede haber inflación producto de que tratás de convalidar los aumentos de precios que se van dando en la economía. Por eso, por ejemplo, cuando sube el precio del petróleo, que es prácticamente el bien que tenemos en todos los bienes, porque de alguna u otra manera tiene un transporte, los bienes que nosotros consumimos, tiene esa incidencia tan grande. En la época que escribió Friedman, que es en quien se toma Milei para hablar de inflación, justamente teníamos inflación en todos los países, producto en gran parte del aumento del petróleo, lo cual aumentaba el transporte, el combustible en general, y eso hizo que países centrales tuvieran problemas de inflación. Problemas. Así, Sí, eso, así que ahora los bien, insumos me parece importante, el aumento del precio de los insumos es fundamental también, porque uno puede decir, che, si yo no soy productor de petróleo, también puedo tener inflación, porque el combustible me aumenta. claro. Eh, Así que es un determinante el precio de las materias primas. ¿Sí? Ahora, pareciera que la inflación es el peor problema que tiene la Argentina y que puede tener un país. Y sin duda es un problema gravísimo que padecen en particular los pobres porque son los que tienen que comprar las cosas básicas y si les alcanza y no les alcanza para más en general cuando les alcanza. Ahora bien, yo querría preguntarles a ambos si es verdaderamente el peor problema que puede haber, porque también los sueldos podrían ayornarse a medida que la inflación se va incrementando y porque también tenemos experiencias históricas, y acá por ahí le puedo dar un poco el pie a Pablo, como la de Margaret Thatcher, que logró bajar la inflación, pero tuvo un montón de otros problemas, yo diría, más graves o tanto o más graves, como es que subió la pobreza, subió la desigualdad, subió de manera impresionante la desocupación, los niveles de desocupación, la represión. Por tanto, me pregunto si verdaderamente es el problema más grave y qué nos enseña la historia en ese sentido. Bueno, este es un punto que uno suele traer a la discusión cuando se habla de la inflación y, por ejemplo, hasta puede sonar incluso apologista decir, puede haber tasas de inflación relativamente altas que sean compatibles con tasas de crecimiento altas. Un ejemplo, por ejemplo, inmediato la recuperación económica en 2021, que fue un año de crecimiento después de lo que fue la caída importante del primer ciclo de la pandemia, pero también incluso durante la primera década del 2000. Acá, como todo, si bien este es el campo de Guido, quiero remarcar esto porque ahora me siento en la presencia de una autoridad que no quiero contrariar. Nosotros a lo largo de nuestra historia hemos tenido tasas de inflación altas coincidentes con tasas de crecimiento y a su vez hemos tenido momentos en los que con una inflación cercana a cero o incluso negativa, hemos tenido terribles problemas económicos. Y recuerdo una discusión con un debate con un familiar que planteando que en Paraguay había inflación negativa como algo positivo, decía, imagínense nosotros. Y yo lo que le sostenía es, nosotros hemos tenido prácticamente una leve deflación en los 90 y no es un síntoma positivo en una economía. De hecho, es un síntoma que puede ser realmente catastrófico. Y en el contexto, por ejemplo, posterior a la crisis del efecto tequila del 94 en Argentina, llegamos a tener, por ejemplo, 20 puntos de desempleo. Casi 20 puntos de desempleo en un clima al que todavía no se
había acercado la crisis general del 2001. En ese sentido, creo que muchas veces nosotros nos paramos en la inflación o dentro del discurso que, digamos, atraviesa nuestra sociedad, se hace de la inflación el problema más grave de la economía, cuando podés tener situaciones en las cuales una alta inflación se compensa con mecanismos como paritarias, indexación, ajustes, que permiten superar momentáneamente lo que, bueno, a veces puede representar una pérdida del poder adquisitivo. Hemos tenido incluso, por ejemplo, evolución en salarios por encima de la inflación, teniendo tasas de inflación del 20, del 30%, y podemos tener casos en los cuales eso no se aplique y que al contrario tengamos, a partir de la aplicación de una política monetarista, una inflación cercana a cero y, sin embargo, una pérdida progresiva del salario real. Así que la historia argentina está marcada por experiencias variopintas en ese sentido, en donde puede haber una recuperación del ingreso, como hubo del 91 al 93 prácticamente durante los años 90, tras la experiencia de la hiperinflación, con una inflación cero, y también puede haber una caída del ingreso real en términos de inflación cero, como puede haber, de la misma manera, una recuperación del ingreso o aumentos de salarios coincidentes con una alta inflación. Ahora, lo que sí hay que señalar, cuando se habla de la hiperinflación, y acá, bueno, el ejemplo del 89, pero hasta el 91 fue muy importante, es que el gran problema con la hiperinflación específicamente, que yo no categorizaría o no compararía con la experiencia del 89, lo que pasa actualmente en el país, es que rompe todos los mecanismos que permiten paliar esa situación. Muchos de los grandes perdedores de la hiperinflación del 89 fueron justamente aquellos que, por ejemplo, participaban de convenios colectivos, porque en un clima en el cual tenías inflación incluso de más del 100% mensual, no podías llegar a atender mediante paritarias la necesidad de actualizar los ingresos. Actualmente tenemos mecanismos y si bien los números son muy altos, existen esas instancias. Ahora, en un clima de hiperinflación descontrolada, no hay ningún mecanismo que puedas implementar para actualizar de manera acorde salarios y precios y tratar de paliar esa situación. Muy claro, muy claro. Uno de los Sí, argumentos... si querés complemento, Sí. complemento Bueno, dale. 2 segundos Dale. porque me pareció importante. A ver, a mí me parece que la inflación es un problema importante desde ya, no es el problema central, que está bien marcado, el problema central es la pérdida del poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta también, mirando las series históricas, que si bien uno puede decir esto, también es cierto que cuando uno tiene una inflación mayor al 30%, es muy difícil que los salarios le ganen a la inflación. Por ende, sí es importante la baja de la inflación a raíz de esto y a través de los mecanismos que mencionaba Pablo. De hecho, cuando llegas a una hiperinflación, también como pasó en Venezuela, el mecanismo ese que no te permite hacer paritarias constantemente puede ser justamente pagar en dólares. Entonces termina siendo también una dolarización de hecho. Así que esas son las complejidades que tiene tener una inflación alta. De todas maneras, una inflación baja, como se dio del 2003 al 2008, incluso dicho por Keynes, es algo que puede ser hasta incluso estimulante, conveniente, habla de un estímulo de la demanda, entonces habla en un buen sentido de crecimiento económico. En el caso de Friedman, no, en el caso de, digamos, de quien piensa parecido a Milei, toda inflación es negativa, ¿no? O sea, toda inflación como proceso es un proceso negativo. Entonces, por más que sea baja, ahí puedes tener un problema. Igual, insisto, me parece que el problema grande de Milei es ese, es poner el foco en que ahí está el problema central, cuando, a mi entender, el problema central de la Argentina es la falta de dólares. Eso no lo visualiza, de hecho, por eso propone una dolarización, y por eso me parece que la salida por la inflación va a ser recesiva, porque también es eso, la inflación, digamos, es el silencio de los cementerios, ¿no? Se puede llegar a estabilizar mediante las políticas de Milei en un proceso de 3, 4 años o quizás antes, pero con un costo altísimo, que es la pérdida del poder adquisitivo de todo y la caída de la demanda y de la apertura comercial, por ende que se invadan con productos de otros países. Sí, además para matizar un poco lo que dije antes, me parece difícil que los salarios puedan acompañar un 140% de inflación anual. Es mucho como para que los salarios se ayornen.